Primero la televisión, después el ordenador, pero sobre todo los teléfonos inteligentes y las tabletas. La avalancha de pantallas de los últimos 10 años ha cambiado nuestra vida cotidiana. Internet, redes sociales, juegos de ordenador y videos consumen ahora 1/3 de nuestras horas de vigilia. El típico niño en edad preescolar pasa entre 4 y 6 horas frente a algún tipo de pantalla. En casi todos los países del mundo, los niños permanecen frente a la pantalla más tiempo del recomendado oficialmente. Se suman cada vez más estudios alarmantes. En ratones de laboratorio observamos cambios dramáticos en el cerebro y el comportamiento. Eso debería preocuparnos. ¿Por qué no estoy en Facebook? Porque sé lo que le hace al cerebro. El potencial de adicción es un riesgo para los jóvenes. ¿Es la generación digital realmente una generación enferma? Hay muchas cuestiones abiertas. ¿Está bien usar las pantallas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es demasiado para mi hijo? Entonces, ¿cómo podemos usar los medios digitales de forma saludable? ¿Y qué hallazgos aporta la ciencia? Actualmente, los laboratorios de todo el mundo están investigando cómo los medios digitales afectan nuestro comportamiento, nuestro cerebro y nuestra salud mental. Hasta ahora hay muy pocos datos en este ámbito. Solo para dejarlo claro, en la ciencia se necesitan 20 años para poder demostrar los efectos. 20 años. Los niños pequeños utilizan tabletas desde hace 7 u 8 años como máximo. Salieron al mercado antes de que se investigaran los riesgos de su uso. Hubiera preferido que fuese al revés. Los primeros en hacer sonar la alarma fueron las personas que tratan a los niños en la consulta. Psicólogos, psiquiatras y pediatras. Estamos en Rosny-sous-Bois, en el área metropolitana de París. Iman, una madre joven, lleva a su hija Maya por segunda vez a la consulta de la pediatra Sylvie Duosica. Malia, es tu turno. ¿Dónde está mi princesa? Hola, Malia. Buenos días, señora. Tome asiento, hablaremos un poco. ¿Cómo está nuestra pequeña Malia ahora? ¿Qué edad tiene? 2 años y 4 meses. Estaba preocupada porque Malia no hablaba mucho y tenía cambios de humor. Sylvie Duosica es pediatra desde hace 20 años. Ha observado que con el aumento de las pantallas en las habitaciones, se han incrementado las dificultades. En la actualidad hay muchos más niños con trastornos de la interacción que en el pasado. Siempre ha habido niños difíciles, pero ahora hay muchos más que no aceptan los límites, no toleran la frustración, tienen rabietas, tienen trastornos del habla, conocen pocas palabras, se expresan mal o incluso no hablan nada. Bien, has aprendido mucho, me alegro. Lo haces muy bien y hablas cada vez mejor. Voilà, tu as beaucoup changé, Malia. Je suis très contente. Tu es sage, tu parles de mieux en mieux. Hasta hace 6 meses, Maya pasaba 6 horas al día frente a la pantalla después de una siesta, viendo dibujos animados matutinos, comidas frente al televisor y videos de YouTube en su teléfono inteligente. Siguiendo el consejo de la pediatra, la madre ahora le ha puesto un fin a esto. Ahora hay una interacción. Ha dicho una palabra muy importante, interacción. Así Antes es. no existía porque siempre había una pantalla entre ustedes. Así es. Entre el papá y ella o entre usted y ella. Sí. Así es. Eso cambia mucho las cosas.
Los medios digitales ocultan un gran riesgo para la salud del que no se es consciente en absoluto. En la sala de espera de la pediatra, además de los habituales carteles de prevención, ahora hay advertencias sobre los peligros de los medios digitales. También las escuelas observan los medios digitales con ojos críticos. Los maestros observan un aumento de los trastornos emocionales y del habla en los grados escolares inferiores. Muchos expertos en la primera infancia consideran que los medios digitales son una causa de todos estos problemas. Y numerosos estudios epidemiológicos en todo el mundo intensifican esta preocupación. Desde hace varios años se han analizado los efectos de la exposición de los niños pequeños a los medios digitales y en promedio se ha comprobado que el tiempo prolongado ante las pantallas puede tener efectos negativos, alteraciones del sueño, trastornos de atención, problemas de peso y trastornos del aprendizaje. Los científicos critican que los niños menores de 3 años pasen a diario tanto tiempo frente a la pantalla. Pero, lamentablemente, la oferta digital lleva a un mayor consumo a edades cada vez más tempranas. En 1970, en promedio, un niño veía la televisión desde los 4 años. Hoy en día, los bebés de 4 meses ya miran las pantallas. Un tercio de los niños pasa 90 minutos al día frente a la pantalla antes de cumplir los 2 años. Después, el promedio es de 3 horas. En los Estados Unidos, incluso 6 horas. En la era digital, muchos niños pasan más de un tercio de sus horas de vigilia mirando videos. ¿Cuáles son las consecuencias? A la ciencia le resulta sorprendentemente difícil responder a esta pregunta. El fenómeno es más complejo de lo que parece, y a veces son necesarios experimentos peculiares para llegar al fondo. Dimitri Christakis dirige el Centro de Salud, Comportamiento y Desarrollo Infantil del Hospital Infantil de Seattle. Desde hace años investiga los efectos de ver la televisión. Hemos comprobado en miles de niños desde el nacimiento hasta los 7 años que cuanta más televisión ven antes de los 3 años, más probabilidades tienen de tener problemas de atención en la edad escolar. Él y su equipo creen que las secuencias de imágenes rápidas son un problema para el cerebro de los niños. Nuestra hipótesis fue la siguiente. Si el cerebro está expuesto por mucho tiempo a estas secuencias de imágenes que cambian rápidamente, está condicionado a un alto nivel de estímulos y esto conduce a trastornos de la atención más adelante en la vida. Dicho en otras palabras, un niño que está expuesto regularmente a secuencias rápidas de imágenes y sonidos puede tener dificultades a largo plazo para concentrarse en tareas que requieren tiempo, como leer y escribir. Pero, ¿desencadenan el sonido continuo y la avalancha de imágenes realmente los trastornos observados en los niños? Dado que los estudios epidemiológicos siempre se critican porque no pueden demostrar una relación causal, el siguiente paso lógico sería realizar un estudio controlado aleatorio. En este caso, la mitad de un grupo de niños pequeños habría tenido que estar expuesto a programas con secuencias de imágenes rápidas y la otra mitad a ningún programa durante más de 7 años, como en nuestros estudios epidemiológicos. Como eso no era posible desde el punto de vista ético ni tampoco en la práctica, nos encontramos en un callejón sin salida. La única alternativa para seguir haciendo experimentos es utilizar ratones jóvenes. Diseñamos una especie de televisión para ratones, coordinando sonidos con luces para producir algo así como un espectáculo para animales. El programa comienza aquí todos los días a la misma hora. Tenemos muchas animaciones diferentes que colocamos una después de la otra. Luego cambiamos la frecuencia de las animaciones para que los ratones puedan escucharlas.
Tenemos todo tipo de luces alrededor de las jaulas. Parpadean y se iluminan en sincronía con los sonidos que reproducimos. Lo hacemos 6 horas al día. Comenzamos 10 días después de que nacen los ratones y se prolonga durante 40 días. Decenas de ratones fueron sometidos a este tratamiento. Luego se estudió su comportamiento en detalle y se comparó con el del grupo de control, con el resultado de que los ratones expuestos a esta pseudotelevisión durante 6 horas al día no mostraron un comportamiento normal. Los ratones normales se mueven por el borde. Les gusta explorar su entorno, pero prefieren permanecerse a salvo. Los ratones que fueron expuestos a la estimulación sensorial, por el contrario, muestran un patrón de comportamiento completamente diferente. Corren nerviosos y con mucha más frecuencia hacia el centro. En nuestra opinión, están mucho más dispuestos a correr riesgos e interpretamos que el comportamiento de estos ratones es muy impulsivo. Menor control de los impulsos y problemas cognitivos. Las pruebas revelan dificultades de aprendizaje y disminución de la memoria. Ambas cosas características de un trastorno de atención. Gracias a estudios de observación de personas que estuvieron expuestas en la primera infancia a programas de secuencias de imágenes rápidas, sabemos que esto disminuye la atención y aumenta la impulsividad, y vemos el mismo fenómeno en el experimento con los ratones. Este es el estado actual de la investigación en 2019. Los teléfonos inteligentes y las tabletas dominan ahora nuestra vida cotidiana. Interfieren incluso con nuestras relaciones más básicas. Ahora se sospecha que disminuyen el vínculo entre padres e hijos. Al principio la discusión giraba en torno a la televisión, que siempre estaba encendida de fondo, con programas que no eran aptos para niños. Eso afectó la interacción entre el niño y sus padres. Ahora la cuestión es hasta qué punto el uso del teléfono celular interfiere en las relaciones familiares. ¿En qué medida este aparato que llevamos siempre encima y exige nuestra atención interfiere en nuestras relaciones con nuestros allegados? Para responder a esta pregunta, el Laboratorio de Niños y Bebés de Linköping, en Suecia, está haciendo un seguimiento de 115 familias. El objetivo es registrar con precisión el uso de los medios digitales en la familia y su efecto en el desarrollo cognitivo del niño. Los estudios realizados en cientos de niños han demostrado que cuanta más presencia tienen las pantallas en sus vidas, más tarde aprenden a hablar. Incluso el uso constante del teléfono móvil por parte de los padres parece afectar a la adquisición del lenguaje. Pero los estudios se basan únicamente en lo que dicen los padres y, por lo tanto, en datos que no siempre son confiables. La Universidad de Linköping es la primera en medir el entorno digital del niño de una manera muy precisa, utilizando un micrófono que se oculta en la ropa del bebé. Al analizar los registros, sabemos exactamente lo que sucede. Conocemos el entorno acústico, la cantidad de palabras pronunciadas por los adultos, la cantidad de palabras pronunciadas por el niño y la cantidad de interacciones que tienen lugar durante el día. También podemos identificar los sonidos que provienen de dispositivos digitales. Gracias al micrófono oculto, los científicos reconocen si el uso de medios digitales influye en la interacción con el niño y pueden evaluar los efectos en el desarrollo posterior del lenguaje del pequeño. Si el niño escucha muy pocas palabras, su adquisición del lenguaje no será la misma. Así lo ha demostrado nuestra investigación. Lo mismo ocurre si el adulto utiliza un dispositivo digital. Eso puede significar que no se toma el tiempo para hablar con su hijo. En este sentido, nuestros hábitos digitales también tienen consecuencias. Pero el estudio Crecer en el mundo digital apenas está en sus inicios. Para poder confirmar que la presencia continua de las pantallas afecta la adquisición del lenguaje e incluso el desarrollo cognitivo, es necesario esperar hasta que todos los niños participantes hayan aprendido a hablar. Programas que supuestamente causan déficit de atención. Pantallas sospechosas de dañar las relaciones entre padres e hijos y retrasar la adquisición del lenguaje.
todavía no hay pruebas sólidas para condenar definitivamente los dispositivos digitales. Pero los científicos han encontrado otra evidencia incriminatoria. El cerebro de un niño menor de 2 años es incapaz de analizar lo que ocurre en una pantalla. Debemos tener en cuenta que a los niños les cuesta mucho distinguir entre el mundo bidimensional y el tridimensional. Les resulta difícil transferir la información y relacionar lo que ven en la pantalla con el mundo real. Los experimentos de la psicóloga Georgine Trossett de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee revelaron esta dificultad de transferencia. Este es uno de sus experimentos con un niño de 2 años. El niño ahora debe buscar el animal de peluche en la habitación en la que nunca ha estado antes. ¿Encontrará el juguete tan rápido como si hubiera observado directamente la escena? La respuesta es no. Aprender de esta manera les resulta más difícil que con la interacción personal. El rendimiento del aprendizaje con una pantalla disminuye aproximadamente un 50% en comparación con la interacción real. Esta diferencia se denomina déficit de transferencia. Por lo tanto, un niño menor de 2 años no puede trasladar a la vida real lo que ve en una pantalla. Para comprender las causas neurológicas de esta dificultad, Rachel Barr y su equipo utilizan tecnología de punta en su investigación. Quieren registrar lo que sucede en el cerebro durante el déficit de transferencia. En este experimento, Clara, de 4 años, deberá aprender por videochat a imitar la postura de un pequeño robot. ¿Te muestro el muñequito, Clara? Aquí vamos. Mira. Mira. ¿Puedes hacer lo mismo con el tuyo? Está bien. Hago lo mismo que tú. ¿Así? ¿Puedes sostenerlo más alto? Si la demostración tiene lugar en una pantalla, como en el experimento con el peluche oculto, los niños pequeños suelen fracasar. Pero esta vez, la actividad cerebral se mide durante la prueba. La interacción en la pantalla no parece estimular la región cerebral responsable del aprendizaje de la misma forma que una demostración en vivo. Cuando un niño aprende algo a través de la interacción en el mundo real, la activación en la corteza parietal frontal es mayor que durante el videochat. Este es solo un hallazgo preliminar, pero nos parece muy interesante porque sugiere que la información se procesa de manera diferente. Esto podría explicar en parte este déficit de transferencia, esta dificultad en el procesamiento de la información. ¿Por qué el cerebro procesa lo virtual de manera diferente a lo real? Eso sigue siendo un enigma. Sin embargo, los científicos han encontrado una forma de compensar este déficit. Si un padre acompaña al niño y se esfuerza en nombrar con palabras lo que está sucediendo en la pantalla, las dificultades de aprendizaje se desvanecen, pero solo parcialmente. ¿Dónde está el auto en la televisión? Hola, papi. ¿Me lo puedes señalar? Aquí. Sí, pero muéstramelo en la televisión. Levántate y tócalo. Aquí. Exacto. Aquí. Ahí. Lo que sucede en una pantalla estimula menos el cerebro de un niño que la realidad. Así que el tiempo que los niños pequeños pasan frente a la pantalla es, en cierto modo, tiempo perdido. Un niño menor de 3 años solo está despierto unas pocas horas, por eso hay que aprovechar este tiempo para que aprenda las habilidades cognitivas y sociales indispensables. Hasta los 3 años se deben evitar las pantallas, así como el bife de carne en el biberón. Se sabe que el estómago del bebé no puede digerir este alimento y tampoco su cerebro puede procesar pantallas.
lo tanto, la recomendación oficial de la mayoría de las instituciones científicas y médicas de todo el mundo es que los niños menores de 2 o 3 años no utilicen pantallas. Hasta los 5 o 6 años, aconsejan limitar la duración a 1 hora al día, preferiblemente con un adulto, y no durante las comidas ni antes de acostarse. Pero, ¿qué pasa cuando los niños crecen? Desde los 6, 10 o 15 años. Con la edad, el mundo digital se vuelve cada vez más complejo. Además de las películas de animación, también hay videojuegos, teléfonos inteligentes y redes sociales. ¿Cuáles son las recomendaciones? Estamos en una zona residencial de Tulsa, en Oklahoma, Estados Unidos. En casa de los McCormack. Dinner's ready. Aquí, la que manda es la televisión, como en la mayoría de los hogares estadounidenses. No hay una mesa para comer. Incluso las tareas se hacen frente a la televisión. Miranda, la madre, se encarga de las comidas y se asegura de que durante el resto de su tiempo sigan estrictamente las reglas de la televisión. Gracias, mamá. ¿Tienes suficiente espacio? Sí, pero se ve mejor desde aquí. ¿Ese es el mejor lugar? ¿Tiene miel? No. ¿Están viendo esto? No se cambia de canal mientras se come, ¿de acuerdo? Las reglas del tiempo frente a la pantalla y sus límites no son un problema para Trevor y Anthony. Las conocen y las cumplen bastante bien y están agradecidos por su tiempo frente a la pantalla. Pero con los más pequeños es un punto de discordia. Danny, de 8 años, y Charlie, de 6, crecieron con consolas de juegos y teléfonos móviles. Y no se levantan del sofá sin negociar un partido de videojuego. ¿Puedo jugar con la Xbox? Solo 1 hora, ¿de acuerdo? Ahora son las 5:12. Hasta las 6:12. ¿A las 6:12? Pero, ¿no podemos pausar el tiempo hasta que empiece el juego? Porque tiene que cargarse y hasta que empiece... No, el tiempo corre. Es parte del juego, lo siento. Está bien así. En los Estados Unidos, los niños menores de 12 años pasan un promedio diario de 4 horas y 40 minutos frente a la pantalla y 6 horas y 40 minutos a partir de los 13 años. Los videos ocupan la mayor parte de este tiempo. A esto hay que añadir las redes sociales, los videojuegos y navegar por Internet. Calculado a lo largo de un año escolar, un adolescente pasa más tiempo con el televisor y su teléfono móvil que con sus profesores. Esta avalancha de pantallas a través de Fortnite, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Snapchat, Netflix, WhatsApp, Amazon, Tinder, Twitter, Tumblr, Viadeo, Meetup, Flickr, Pinterest, Mixer. ¿Le hace realmente bien a la adolescencia, esa fase crítica del desarrollo del cerebro? Is everybody ready to go? We're about to leave. Hey, Trinity, are you ready? Esta mañana, Trinity, de 11 años, y Trevor, de 12, tienen una cita especial. Durante el último año y medio han participado en el estudio más grande jamás realizado sobre el desarrollo del cerebro en los adolescentes. Cada 3 meses, los hermanos se someten a una serie de pruebas en el Instituto Laureate de Investigación del Cerebro en Tulsa. El estudio ABCD incluye a casi 12.000 niños en todo el país, distribuidos en 21 centros. En Portland, Los Ángeles, San Diego, Salt Lake City, Denver, San Luis y, por supuesto, Tulsa. Es el estudio más amplio de este tipo. Primero se les pregunta a Trevor y Trinity en detalle sobre sus hábitos digitales. ¿Cuántas horas envías mensajes por celular, tableta, ordenador? 1 hora. ¿Cuánto tiempo al día usas aplicaciones de redes sociales como Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram?
1 hora. ¿Con qué frecuencia juegas a videojuegos? Como Call of Duty o Assassin's Creed. No juego videojuegos. ¿Ves películas y programas en la televisión? ¿En Hulu, Netflix o Amazon? ¿Durante las vacaciones de verano? ¿2 horas? 2 horas. ¿2:30? Bien. Se trata de buscar entre las numerosas prácticas digitales aquellas que podrían dañar un cerebro que se está desarrollando y que es, por lo tanto, más vulnerable. En la segunda década de la vida, tienen lugar cambios drásticos en el cerebro. Durante este periodo, el cerebro continúa madurando y pasa de ser el cerebro de un niño al de un adulto. El cerebro se desarrolla, las redes neuronales se reorganizan y este proceso de reorganización ocurre principalmente en las áreas que afectan nuestra personalidad, es decir, el control de impulsos, la capacidad de tomar decisiones, el control de las emociones. Todo esto ocurre de manera decisiva en esta etapa de la vida. Los cerebros de miles de adolescentes como Trevor y Trinity están siendo escaneados en una tomografía computarizada. Paradójicamente, para que no se muevan durante el examen, se les permite ver una película de animación. El estudio no lleva mucho tiempo en marcha, pero ya se ha hecho un descubrimiento. Los cerebros de los jóvenes que suelen jugar a videojuegos muestran peculiaridades. Lo que se puede ver aquí son las diferencias en los niños que pasan mucho más tiempo jugando videojuegos que con otros medios de pantalla. En nuestro primer análisis vimos que la corteza prefrontal, que es responsable del desarrollo emocional, de la toma de decisiones y demás, se desarrolló un poco más rápido que en otros niños. No sabemos si eso es bueno o malo, si es causado por los videojuegos o es que los niños con cerebros más desarrollados prefieren los videojuegos. Averiguarlo es el objetivo de otro estudio de ABCD, que examina la capacidad de la memoria, la capacidad de concentración, la emoción y el equilibrio mental. Cada uno de los 12,000 participantes es sometido a una evaluación psicológica. En este punto diría, mientras la persona sepa lo que está haciendo su hijo y que no haya problemas importantes en la escuela, en casa o con los amigos, no me preocuparía. Actualmente no tenemos pruebas sólidas de que existan problemas significativos, pero si alguien nota que hay problemas porque el niño tiene dificultades en la escuela, quizás está particularmente ansioso o tiene rabietas, lo observaría más de cerca. Los importantes resultados del estudio ABCD no estarán disponibles hasta que Trevor y Trinity sean adultos jóvenes, es decir, no antes de 2027. Pero hay una pregunta a la que los investigadores deberían dar respuesta lo antes posible, porque afecta a los padres de todo el mundo. ¿Podría el alto consumo de medios de la nueva generación llevar a la adicción? ¿Por qué los medios digitales ejercen una atracción tan hipnótica? Ophir Turel es investigador de la Universidad de Fullerton en California. Analiza cómo reacciona nuestro cerebro a las redes sociales. En su opinión, las aplicaciones están hechas de tal forma que ocupan todo el tiempo y la atención del usuario. En las interacciones cara a cara cotidianas normales, recibimos algunas decenas de recompensas al día, pero en las redes sociales recibimos lo mismo a una escala mucho mayor. No solo se nos da una palmadita en el hombro unas cuantas veces o se nos dice alguna palabra bonita, sino que tenemos cientos, a veces miles de amigos que se comunican con nosotros y nos recompensan, por ejemplo, a través de un me gusta a nuestra publicación, volviendo a publicar nuestras opiniones, etc., y eso nos hace sentir muy bien. Con la ayuda de la neuroimagen, Ophir Turel reveló incluso el mecanismo que utilizan las redes sociales para manipular nuestras neuronas.
Y como ocurre frecuentemente con el comportamiento adictivo, el sistema de recompensa juega un papel central. El centro de recompensa es esa pequeña área en nuestro cerebro que controla nuestra sensación de placer. Se activa cuando comemos, tenemos relaciones sexuales o consumimos drogas. Nuestros estudios muestran que también se ilumina cuando vemos imágenes en las redes sociales y especialmente cuando vemos me gusta. Esto le enseña a nuestro cerebro a querer más. Con el tiempo, el sistema de recompensa puede sensibilizarse tanto que reacciona automáticamente a todo lo que tiene que ver con las redes sociales. No se puede controlar porque va demasiado rápido. Tu cerebro te dice, ¿quieres esto? Hazlo. Sin que tengas la oportunidad de pensar y decir, oye, espera un momento. Entonces, las redes sociales utilizan el sistema de recompensa como puerta de entrada para captar nuestra atención. Pero el mecanismo en cuestión es particularmente peligroso en este caso, porque un me gusta puede llegar en cualquier momento. Para el cerebro representan recompensas aleatorias e impredecibles. Y como muestran los famosos experimentos con palomas del psicólogo B.F. Skinner, esta es la mejor manera de desencadenar un comportamiento compulsivo. Ha demostrado que si premiamos regularmente a las palomas con alimento después de golpear con el pico un determinado número de veces, digamos 5 veces, luego repiten su comportamiento pero sin excitarse. Si por el contrario se las premia con alimento de forma irregular, es decir, sin seguir un esquema fijo, a veces después de 5 picotazos, a veces después de 10, a veces después de 20 veces, entonces las palomas se vuelven locas. Piden con más intensidad su recompensa, picotean aún más y siguen picoteando incluso cuando ya no hay más recompensa. El efecto de las recompensas aleatorias sobre el comportamiento es una constante en el mundo animal. Funciona en ratas, monos e incluso mejor en humanos. La industria del juego ha prosperado durante mucho tiempo gracias a esta vulnerabilidad psicológica. Las redes sociales han copiado la receta para apoderarse mejor de nuestro tiempo y atención. ¿Nos hemos convertido sin saberlo en palomas de Internet? ¿Es el mundo de hoy una caja de Skinner gigante en la que deambulamos en busca de pequeñas recompensas que reparten las grandes empresas de Internet? Esta historia de las palomas puede parecer divertida, pero plantea una cuestión seria. Las estrategias que utiliza la industria digital para captar nuestra atención tienen mucho éxito. Tomamos nuestro celular un promedio de 200 veces al día. En el caso de los videojuegos, el fenómeno es aún más impresionante. La forma de jugar de algunos roza la adicción. En 2018, esto fue reconocido oficialmente como una condición médica. La adicción a los videojuegos es reconocida hoy por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, al igual que la adicción a la cocaína o al juego. Esto se decidió después de consultar a expertos de todo el mundo. Aquellos que solo juegan un videojuego de vez en cuando no se ven afectados por este trastorno. Solo una minoría de jugadores encaja en el criterio de adicción al juego. Y en muchas regiones del mundo hay necesidad de tratamiento. Trastorno por videojuegos. Según la OMS, este diagnóstico se aplica a personas que ya no tienen bajo control su comportamiento de juego durante al menos 12 meses. Y esto es un detrimento de su vida social y familiar, así como de sus actividades escolares o profesionales. En Europa, ahora están surgiendo instituciones para abordar específicamente esta nueva forma de adicción. A medida que los científicos y los profesionales médicos continúan debatiendo sobre la realidad de la adicción a los juegos de ordenador, las técnicas de la industria digital para mantener a los jugadores atados a la pantalla son criticadas en todo el mundo. A menudo se denuncian juegos que consisten en matar a tantos enemigos como sea posible, que se abalanzan sobre uno desde todas partes al mismo tiempo.
los llamados videojuegos de disparos en primera persona, que en ocasiones son muy brutales. Pero paradójicamente, son justo estos juegos de acción los que mejoran determinadas habilidades mentales cuando se juegan a diario. Este sorprendente descubrimiento se realizó en este laboratorio de investigación. Fue uno de los primeros en examinar lo que pasa en la mente de los jugadores. Todo comenzó en la década de 2000, cuando un estudiante de laboratorio de investigación, un gran fanático de los videojuegos, midió su propia capacidad de concentración con una prueba que acababa de desarrollar. Debía desarrollar un test informático que evaluara la atención visual y pensó que debía haber cometido un error en la programación porque pasó la prueba a la perfección. No tenía lagunas de atención, siempre lograba el 100%. Lo que según los estudios no debería ser posible. Y luego nos pusimos a trabajar juntos y descubrimos que no era un fallo en su programa de ordenador, sino que en realidad era un error en su cerebro porque él en ese entonces jugaba a los videojuegos. Los científicos ahora han confirmado ampliamente este inesperado descubrimiento. Cualquiera que juegue habitualmente a juegos de disparos en primera persona le va mejor en las pruebas de atención. Bien, ahora vamos a medir su capacidad de atención. Para ello su mirada debe estar fija, así que por favor apoye la barbilla en este pequeño dispositivo. Bueno, le daré las instrucciones desde esa sala. En el monitor verá una cierta cantidad de emoticones azules y amarillos. Los emoticones azules se volverán amarillos. Al final, uno de los emoticones tendrá un signo de interrogación y luego deberá decirme si era azul o amarillo al comienzo de la prueba, ¿de acuerdo? La mayoría puede hacerlo, sean o no jugadores. Es relativamente fácil seguir 3 puntos azules. 4 es un poco más difícil. Con 5 la gran mayoría de los no jugadores no lo logran. Y con 6 solo lo logran los jugadores de videojuegos. En algunas de estas tareas de atención se observan correlaciones con una mejor capacidad de afrontar la vida cotidiana. Por ejemplo, un menor riesgo de accidentes de tráfico. Esto afecta más a población de edad avanzada. Más atención significa poder concentrarse mejor en la conducción, en la carretera, estar atentos al perro que aparece inesperadamente o al niño con una pelota que cruza de pronto. Se vuelve interesante cuando nosotros, personas que no jugamos, entrenamos con videojuegos sin importar si son de acción o no. Si entrenamos durante varias semanas, 1 hora al día, varias veces a la semana, vemos que aumentamos de 4 a 5 puntos. Los que no juegan videojuegos de ordenador no pasan de los 4 puntos. Fue muy inspirador ver cómo algo tan banal como un juego de disparos en primera o tercera persona tiene un efecto positivo muy inesperado en las funciones centrales de la atención. La atención selectiva es la capacidad de concentrarse a través de la fuerza de voluntad. Es una habilidad muy cognitiva, de iniciativa propia. De repente, disponer de una herramienta para potenciar esa capacidad parece realmente interesante para una serie de aplicaciones terapéuticas. Un videojuego como método de tratamiento. De esta idea aparentemente descabellada surgió un juego desarrollado en este laboratorio de la costa oeste de Estados Unidos. Debería ayudar a tratar los trastornos por déficit de atención. Mi objetivo es juntar alienígenas rojos, entonces tengo que presionar e ignorar a todos los demás. Para decidirlo hace falta atención selectiva. A primera vista parece un simple juego de plataformas, pero la complejidad de las acciones a realizar, la velocidad y la duración están diseñadas para desafiar al cerebro hasta sus límites, con el fin de fortalecer específicamente las habilidades de atención. Hace mucho que no juego. No soy el mejor. Hay muchos mejores, pero sigo siendo bastante bueno.
realmente difícil. La eficacia del juego se probó mediante un ensayo clínico ciego. Las pruebas en 350 adolescentes con un trastorno de atención mostraron una mejora significativa en su capacidad de concentración. Igual que con los medicamentos, no se debe superar una determinada dosis. Se puede ajustar el nivel de juego según lo requiera el tratamiento y limitarlo a una duración de 30 minutos al día. Hay muchos mecanismos para regular la dosis. Se puede ajustar para que los personajes principales, después de un número determinado de minutos, se cansen y entonces ya no sea divertido jugar. Si las autoridades sanitarias estadounidenses aprueban su eficacia, este será el primer videojuego que saldrá al mercado con fines terapéuticos. El laboratorio de investigación ya está trabajando en el desarrollo de nuevas terapias digitales. La realidad virtual pronto podría utilizarse en el tratamiento de trastornos de la memoria. El uso aparentemente paradójico de los videojuegos en la medicina atestigua la ambivalencia de los medios digitales. No son ni buenos ni malos en sí mismos. Todo depende de quién los use, durante cuánto tiempo y, lo más importante, de cómo se usen. Los expertos creen que las altas dosis de medios digitales son perjudiciales para el desarrollo infantil. Por eso, como precaución, se dice, no antes de los 4 años y después, si es posible, solo en presencia de un adulto. Todavía no se han concluido los estudios con adolescentes. Pero el potencial adictivo de los videojuegos pone en riesgo a los más vulnerables y agrava sus dificultades. Y en vista de que los ordenadores y los teléfonos inteligentes ya se han convertido en parte de nuestras vidas, debemos estar atentos y mantener un nivel saludable.